Muy buenas noches, mi nombre es Andrea Luna Migón, soy estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada, cursando el séptimo semestre de la Universidad Abierta y a Distancia de México. En este breve video voy a dar una explicación, una pequeña explicación sobre la sepsis, cursando la unidad 2 de Fisiopatología en Enfermedades Hematológicas y Estados Catabólicos, con la evidencia de aprendizaje, estados catabólicos, en la cual la patología que se escogió fue sepsis. Ok, pues como entrada, la sepsis es una infección, se define como una infección en la cual puede estar documentada clínica o microbiológicamente, donde se da para poder diagnosticar sepsis, el paciente tiene que tener ciertos criterios que tienen que ver con la síndrome de respuesta inflamatoria sistémica como primera instancia. Los parámetros a seguir para poder diagnosticar a un paciente con sepsis es sobre todo la frecuencia cardíaca, que esta debe de ser mayor a 90 o tiene que tener una temperatura mayor a 38 grados centígrados o menos de 36 grados centígrados. Tiene que haber una frecuencia respiratoria mayor a 20, una tensión arterial menor a 65 milímetros de mercurio. Cuando un paciente tiene estas características, podemos decir que está en sepsis. Como decía, la sepsis es el resultado de una excesiva respuesta inflamatoria del huésped a agentes infecciosos no controlados por inhibidores naturales. Como tal, la sepsis se puede decir que es un estado catabólico en el cual nuestro organismo tiene una falla multiorgánica en muchas ocasiones. Puede ser de origen infeccioso o de origen no infeccioso. De origen infeccioso, pues estamos hablando de gérmenes, como pueden ser los gram negativos o algunas infecciones de algunos órganos. Y el origen no infeccioso está relacionado con trastornos inflamatorios que pueden generar un shock séptico, que esa es la progresión de la sepsis, o una insuficiencia multiorgánica, como en diversas patologías, como es la pancreatitis, la isquemia tisular, algunas situaciones como quemaduras, o procesos autoinmunes o neoplásicos como el cáncer. La clasificación de la sepsis es primero, como había yo mencionado, el SIRS, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que toma en cuenta los parámetros ya mencionados. Posteriormente, de una respuesta inflamatoria se da una sepsis. La sepsis, como había dicho, es la muerte por infecciones, que esta requiere una atención urgente, siendo un síndrome formado por factores patogénicos. Una respuesta, se puede decir, aberrante del huésped y la presencia de disfunción orgánica. La sepsis puede progresar a sepsis grave o puede pasar a un shock séptico. En el shock séptico es la subdivisión de la sepsis. La característica del shock séptico es de que en este se genera una hipotensión. Esto quiere decir que la presión baja demasiado, que necesita un apoyo de vasopresores. Vasopresores son medicamentos que ayudan a subir la presión. Estos vasopresores, algunos ejemplos, podemos tener a la norepinefrina o la dobutamina, que son un ejemplo de vasopresores. Hay ciertas cantidades de vasopresores que pueden intervenir en el tratamiento nutricional, pero eso lo veremos un poco más adelante. Asimismo, cuando el paciente está en shock séptico, se da un nivel más alto de lactato. Nosotros tendemos a generar más lactato, más de 2 moles por litro. En estas condiciones, ya la mortalidad puede superar un 40%. La fisiopatología de la sepsis inicia con la activación del endotelio por el daño endotelial. Primero comenzamos con el daño endotelial que da un estado procoagulante en combinación con procesos antifibronilíticos que nos lleva a una coagulación intravascular diseminada, que es el SID, que a su vez nos lleva a un consumo de factores de coagulación y plaquetas que nos lleva a lo que son las hemorragias y las isquemias.
como por ejemplo la isquemia tisular. El daño endotelial puede causar una vasodilatación, una permeabilidad y una hipoxia tisular. Para posteriormente, bueno, también la sepsis lleva a una activación de los leucocitos que conlleva a múltiples mediadores de inflamación, como son algunas enzimas proinflamatorias, como puede ser las citocinas proinflamatorias, especialmente que se involucran con este estado de inflamación, son la interleucina 6, la interleucina 1 y la interleucina 8, que asimismo el factor de necrosis tumoral, algunas prostaglandinas y los tromboxianos, que a su vez van a generar un efecto sistémico que pueden cambiar la temperatura corporal, otorgando fiebre, aumentar o disminuir la frecuencia cardíaca, disminuir catecolaminas, generar una hiperglucemia que nos conducen a un estado de inmunosupresión. Todo esto llevando a una falla multiorgánica. El tratamiento nutricional se basa en tres premisas. La primera es de que primero tenemos que tener a nuestro paciente estabilizado, ¿sí? Tenemos que tenerlo o posteriormente de una reanimación o que el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica pueda estar controlada con apoyo de vasopresores. Como había mencionado, las dosis altas de vasopresores superan los 0.3 miligramos por kilogramo por minuto de aminas. ¿Sí? Las aminas, como había dicho, como la dobutamina o la norepinefrina, son vasopresores que van a mantener la presión arterial por arriba de 65 miligramos de mercurio. Van a mantener la saturación venosa central de oxígeno por encima del 70%, ya que cuando un paciente está abajo del 70 ya está teniendo una saturación baja. Y los dosis de vasopresores. Entonces, a nuestro paciente lo tenemos que tener estable, pero si los vasopresores superan los 0.3 miligramos, nosotros tenemos que suspender la nutrición. En este caso sería la nutrición enteral, porque tenemos que tener dosis bajas de entre 0.1, sería lo recomendable para poder comenzar con la nutrición enteral. Entonces, primero tenemos que pasar esta fase, tener al paciente en ayuno hasta que tenga dosis de vasopresores menores, en menores cantidades. Cuando pase esto, nosotros ya vamos a tener, podríamos iniciar la nutrición, que en este caso se comenzaría con una nutrición enteral, porque pues sería como la mejor opción para evitar el síndrome de realimentación y también para observar la tolerancia del paciente. La energía que debemos de aportar va a comenzar con un porcentaje de inicio de 500 kilocalorías en 24 horas o alcanzar un 70% de los requerimientos estimados. El factor de estrés, como está en catabolismo el paciente, esto quiere decir que empieza a consumir más energía para poder estabilizarse. Necesitamos de 1.2 a 1.5 kilogramos por kilogramo de peso como ajuste en la ecuación de Harris-Benedict, que es la más indicada para poder llevar a cabo el cálculo energético. O en este caso también podríamos utilizar la de Ireton-Jones, que es la que se utiliza en estados catabólicos. Pero pues con Harris, bueno, ya a mí me ha funcionado bien, entonces yo utilizo normalmente Harris. De proteínas se utiliza de 1.2 a 1.5, como había yo mencionado. Perdón, hace rato mencioné el factor de estrés, que es de 1.2 a 1.5, y de proteínas iguales 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo de peso. Se deben de utilizar dietas inmunomoduladoras. Como se ha demostrado en ciertos estudios, sobre todo en las guías de ESPEN y de ASPEN, que el uso de glutamina, de oligoelementos y de ácidos grasos mejoran el perfil nutricional de estos pacientes. El consumo de antioxidantes es vital y se usan suplementos o bebidas poliméricas. Se ha demostrado también que hay un beneficio en el uso de aceites de pescado que tengan omegas 3.
La fórmula enteral, como había dicho, normalmente en un paciente con sepsis, el mejor tratamiento de inicio es la nutrición enteral, que es una mezcla que está formulada para ser consumida o administrada bajo vía oral enteral, siempre en la supervisión de un médico, el cual está destinado para el manejo dietético específico de cada enfermedad o condición y en la cual mediante una evaluación médica se establecen requerimientos nutricionales distintivos basados en principios científicos. Se usa en la primera semana cuando el paciente ha pasado más de 3 días sin alimentación, que ha estado en ayuno, se progresa a la nutrición enteral. Normalmente nosotros en el hospital la nutrición que damos se basa en suplementos o bebidas poliméricas y viendo la progresión del paciente es como se integra una nutrición mixta o artesanal, que es donde ya agregamos algunas frutas, algunas verduras, para poder llevar a cabo una nutrición más completa. Como había dicho, pues en la comercial, que son polvos, botes o latas, como en este caso usamos el Soportán, el Casec o incluso el Nepro para paciente nefrópata o para, bueno, para paciente con fallo renal, es cuando se utilizan también este tipo de suplementos. La artesanal, como había dicho, es una mezcla de fórmulas comerciales con alimentos de frutas. Nosotros calculamos y de ahí en fuera adecuamos del 50 al 70% del requerimiento, ya integrando la fórmula enteral y también en este caso, si se va a llevar artesanal mixta, pues ya agregando los alimentos. Y bueno, pues de mi parte sería todo. Muchas gracias por seguir y ver este pequeño video. Agradezco a la Universidad Abierta y a Distancia de México por la atención prestada y a ustedes por verme. Muchas gracias.